¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar con nuestra entrevistada, con nuestra invitada de esta semana, a propósito de un tema que ya está en el partidor, que tiene que ver con el asunto de la campaña electoral. Estamos con miras a las elecciones generales del año 2021. Estamos en una situación de emergencia, estamos en medio de la pandemia y la gran pregunta es cómo se va a desarrollar esta campaña electoral con medidas restrictivas, ¿no es cierto?, con el tema de la situación de que no se pueden generar aglomeraciones, con ciertas medidas de emergencia, con ciertas restricciones, con la virtualidad en el camino, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña electoral? Para hablar sobre el tema estamos con Giovanna Peñaflor, ella es presidenta del directorio de IMACEN, es también analista política, y con ella vamos a conversar a propósito de este tema y darle una mirada también al panorama electoral con miras a este proceso del año 2021. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenida a Otra Mirada. Muy buenos días, ¿cómo estás, Francisco? Bien, empecemos primero por darle una mirada a esta primera fotografía que nos está lanzando el momento político, ¿no es cierto?, con estos invitados a la fiesta electoral, ¿no es cierto?, que están ya en el partidor de alguna forma, que son vistos por la ciudadanía, con posibilidades para arrancar a esta elección presidencial. ¿Cuál es un poco las primeras observaciones que se pueden hacer con esta fotografía que nos están lanzando ya las primeras encuestas respecto a este tema? Mira, realmente estamos muy pronto para poder tomar las cifras de intención de voto como un referente de lo que va a ocurrir el día de las elecciones. Ahora las intenciones de la ciudadanía, particularmente cuando es encuestada, están muy marcadas por las opciones que tú le coloques en la tarjeta, ¿no? Porque cuando se hacen preguntas totalmente abiertas, vemos que los porcentajes son bajísimos y la gente que no tiene idea de por qué va a votar sobrepasa con creces más de la mitad de los encuestados. Entonces, realmente estamos en una etapa muy inicial. Estamos además en una situación paradójica, ¿no? Porque por un lado, sentimos que, bueno, 7 meses en una campaña son mucho, pueden ocurrir muchísimas cosas, favorables o desfavorables para los las distintas opciones, pero a la vez es poco el tiempo para personajes que han comenzado prácticamente a decidir su participación. O sea, hubiera sido deseable, normalmente se aconseja que comiencen a trabajar 2 años antes, 1 año antes ya están realmente en el tema propio de campaña, y aquí estamos con personajes que ni siquiera tienen diagnósticos claros, ¿no?, de la situación, de cómo los ve la ciudadanía. Entonces, realmente por eso están demasiado tarde para hacer un trabajo serio, profesional, con miras a las elecciones. Va a estar muy acotado por lo que es el periodo de la campaña oficial, y es demasiado pronto para saber realmente hacia dónde va a ir la ciudadanía, que además, dicho sea de paso, está más preocupada por otros temas, por la crisis sanitaria, por el tema del empleo o cómo va a ir la economía, que por el tema político, ¿no? Incluso hemos visto la reacción ciudadana ante los acontecimientos de las últimas semanas ha sido más bien fría y distante, ¿no? Es decir, como que no es su problema, no le interesa mucho cómo va el tema político. Y entonces va a ser difícil para los eventuales candidatos atraer la atención de la gente hacia el tema electoral. Ahora, pero comparado con otros procesos electorales, estamos en el mismo tiempo de tardanza, digamos, del inicio de las acciones de campaña de estos candidatos, Sí, incluso del aterrizaje de estos personajes a los partidos políticos. Sí, estamos en el mismo timing y eso quiere decir que no han aprendido nada. O sea, ese es el tema, porque digamos, si uno hubiera visto que hubieran actuado diferente, dirían, bueno, ok, ¿no? Ha habido algún aprendizaje, ha habido algún avance, no están esperando a ver a qué partido o agrupación se ponen a última hora.
no están negociando recién, ¿no? No, hubiera sido distinto. Entonces, efectivamente, estamos ante una nueva edición de los comportamientos que ya conocemos, ¿no? Entonces, personajes que tienen deseos de aparecer en la escena pública y que lo único que les mueve son esos deseos, o que tienen un grupo de gente alrededor que le dice tú serías un buen candidato o candidata, lánzate, ¿no? Pero más que eso, nada, ¿no? No hay un trabajo de largo plazo, no hay una visión de largo plazo, o la gente que piensa, no hay opciones, entonces esta puede ser una buena oportunidad, total, estas elecciones se van a definir en 2 vueltas y lo único que necesita uno es tener un 18 o 20%, claro. Si lo proyectamos a la cantidad de electores es una cifra bastante grande, pero si tomamos en cuenta, o sea, el nivel de esfuerzo necesario para llegar a ese porcentaje y no a 30, 40 o al 50% más uno, porque ya nadie piensa que alguien va a ganar en primera vuelta, ¿no? O sea, si algo, una de las pocas cosas de las que podríamos tener cierta certeza es que vamos a ir a una segunda vuelta, que no aparece, por lo menos si los candidatos son los que estamos viendo ahora, difícil que aparezca un candidato aluvional con grandes adhesiones, entonces que vamos a ir a una fragmentación y todos comienzan a alinearse nuevamente, porque ya lo hemos visto en los procesos electorales, con miras a vamos a tratar de ser uno de los dos que pasen a segunda vuelta. Ahora, estamos en una situación nueva, ¿no es cierto?, una situación distinta en medio de esta pandemia, lo decía al comienzo, estamos con una serie de restricciones, va a ser una campaña electoral distinta, en donde esta situación de la virtualidad seguramente va a tener un papel distinto y seguramente mucho más protagónico que en otras jornadas electorales. En un país como el nuestro, donde existen brechas todavía de conectividad, ¿va a tener algún tipo de papel protagónico este espacio virtual, crees tú, Giovanna, en este proceso electoral? Mira, las redes sociales han venido incrementando su importancia, pero uno calculaba que más o menos podían tener una incidencia entre 1 y 2%. Claro, en escenarios electorales muy pegados, esa puede ser la diferencia entre ganar o no ganar, o podía ser, para hablar del pasado, ¿no? Hoy en día, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Ya hemos tenido una elección con un nuevo reglamento sobre el tema de financiamiento de las campañas políticas, de los que se puede hacer, que fue la elección de este Congreso. Bueno, según la opinión de la mayoría de la población que no está de acuerdo con el Congreso, eso tampoco ayudó a que fuera mejor seleccionado el Congreso, ¿no es cierto? O sea, allí parece ser dos cosas distintas, pero bueno, teóricamente este tema del financiamiento iba a ser mejor, pero lo que vimos en enero es que mucha gente no se informó hasta el último, que muchos temas no se trataron a profundidad, había mucha dificultad para que los medios de comunicación pudieran darle cabida a todos los candidatos, ¿no es cierto? Y la falta de publicidad, de poder hacer publicidad televisiva fue una limitación importante. Yo creo que aquí pues las cosas son complicadas, porque en lugar de exigir que los medios de comunicación den cabida mayor a los candidatos, ¿no es cierto?, más allá de las franjas electorales que terminan siendo muy pocas, con muy poca incidencia, lo que se optó prácticamente es por eliminar esa opción de la publicidad televisiva. Y entonces, ante una población que no tiene mucho interés por enterarse, por informarse, por conocer, ¿no?, que se siente muy lejana de los temas políticos. Entonces, eso es una barrera importante, ¿no?, porque tanto en las redes sociales como en los medios masivos, o sea, finalmente la gente se expone a cosas que le son interesantes, que le llaman la atención, ¿no? Y allí falta años luces. Yo creo que sí va a ser, y a eso aúnale los problemas de distanciamiento social de que estamos hablando, aún que no sabemos todavía cuál va a ser la situación sanitaria del Perú el día 11 de abril, ¿no es cierto? Si vamos a estar ya con una situación controlada, con vacuna, donde la gente no tenga miedo de ir a votar,
o vamos a estar más bien en un momento en que muchas personas terminarán decidiendo por no ir a votar pese a las multas o a las sanciones que se puedan imponer. Entonces, todos estos hacen que sea una situación atípica, ¿no? Bueno, además el Perú viene de una situación de crisis bastante prolongada, ¿no? O sea, de crisis dentro de la crisis. Hablo de la crisis iniciada a partir de la salida del gobierno de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, la instauración del Poder Ejecutivo actual, esta crisis, la crisis con el Congreso, la nueva crisis con el Congreso actual. O sea, estamos en un periodo así como esas torres de Jenga, ¿no? Donde están sacando palitos a ver cuándo se cae. Esa es un poco la sensación de que este es el estado, digamos, institucional del país. ¿Cuáles deberían ser los temas urgentes o en todo caso los tópicos prioritarios que deberían plantear los candidatos en esta coyuntura que estamos discutiendo, en esta coyuntura en que estamos planteando, en este yenga electoral en el cual estamos en este momento? Mira, el problema es que han sido todos hipercautos, ¿no? O sea, no han querido jugarse proponiendo cosas, por ejemplo, para la solución del problema de la crisis sanitaria. Más bien han estado totalmente callados o bastante callados. Sus apariciones no han sido muy fuertes, no han tenido mucha acogida, y eso a mí me parece negativo. Creo que, además, cuando hablamos de lo urgente, creo que de todas maneras la crisis sanitaria, lamentablemente, mi impresión es que todavía va a estar vigente y que van a tener ahí que decir cosas los candidatos, de cómo reactivar la economía del país también. Ese es un tema indispensable de tocar, ¿no? Y de decir cuál va a ser el enfoque en ese tema. Pero creo que hay un tema, y ya para lo de más largo plazo, es la necesidad de cambiar el tema del pacto social que tenemos actualmente en el Perú, ¿no? O sea, ha quedado claro que estamos parchando permanentemente cosas y que esos parches no terminan funcionando, terminan haciendo agua posteriormente, no terminan siendo las soluciones que se necesitan no solo para sacar al país adelante, sino para enfrentar hoy en día una situación tan distinta como la que se ha creado en el mundo. O sea, si en el escenario anterior el Perú tenía dificultades para ser un país con crecimiento sostenido, porque ya veníamos decreciendo, para asegurarle a la población, ¿no es cierto?, salir de la pobreza o tener niveles de vida adecuados, hoy en día, con el mundo como está, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales, ¿no? Porque actualmente decimos, no, el manejo, sí vamos a reactivar, pero ¿cuáles son las posibilidades reales de países como el nuestro en un mundo que ya cambió, que se tiene que plantear otras cosas, ¿no es cierto?, en un mundo en crisis? Y eso no está ni remotamente en el discurso. O sea, hay algunos personajes, tal vez uno pensaría en un Hernando de Soto que pudiera tener una visión más internacional, ¿no? Habrá que verlo, habrá que escucharlo. Y por el otro lado tenemos a un candidato como George Forsyth, más en lo micro, ¿no? Con una experiencia en una cosa tan puntual como una municipalidad y con el problema si los ambulantes deben permitírsele seguir trabajando o no. Pero el punto medio no aparece con claridad, ¿no? Dice que pueda enganchar ambas problemáticas al mismo tiempo. El reto para quien asuma el poder el próximo año es tremendo. Claro, porque aparentemente tampoco tendríamos ya ese gran discurso anti, ¿no? El anticorrupción o el antifujimorismo, por ejemplo, porque en esta elección tampoco ha quedado esta fuerza muy adelante o muy evidente, ¿no? Entonces ese discurso anti tampoco tendría mucha fuerza, ¿no? Claro,
Claro, por ahí pueden encontrarse otros antis, ¿no? O sea, digamos, el antipopulismo, una cosa que se está tratando de organizar para ciertos sectores, ¿no? El antiizquierdismo, digamos, diferenciándolo del populismo simplemente, ¿no? Podrían aparecer también en el Congreso no jugó un tema importante, este tema de la visión más, como digamos, conservadora frente a temas como el matrimonio igualitario y otros temas, pero podrían tener una incidencia en las próximas elecciones, o por lo menos mover actos que sean lo suficientemente importantes como para permitirle alguna opción pasar a este segundo round, ¿no es cierto?, en el cual todos se sienten con capacidad de poder llegar a esa segunda instancia y depender de allí con que el otro con el que se enfrenten pueda ser percibido como peor que ellos. Pero finalmente, Giovanna, ¿tú crees que alguno de los candidatos se la juegue por esta carta del tema de salud pública o no hay nada todavía como para apostar por ese tema en esta situación en la que estamos? O sea, yo creo que sí hay es un tema prioritario, ¿no es cierto? Es algo que ha aparecido con este tema, pero lo que me hace tener pocas expectativas es que hasta ahora no se ha visto una propuesta, ni los esbozos de una propuesta de cambio del tema del sistema sanitario, ¿no? Es decir, y en ese sentido, o sea, porque no es solamente un tema de darle más presupuesto a salud, ¿no? O sea, porque cada vez que aparece, dice como vamos a darle más presupuesto de educación, pero finalmente el problema no es no es solo dar más presupuesto, sino para qué. ¿Cuál va a ser la fórmula con la que se piensa solucionar lo que hoy día es claro un problema, ¿no? Y que se hace más evidente cuando vemos que bajan la cantidad de fallecidos y de hospitalizados, pero Dios no lo quiera, si alguien tiene la mala suerte de enfermarse en este tiempo, camas UCI no van a haber. O sea, para más de 30 millones pero hay 1,000 y pico de camas UCI. O sea, una situación lamentable, pero no se ve a los candidatos incidiendo con fuerza sobre esto, ¿no? Muy bien. Giovanna, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema y nada, estaremos al pendiente de volver a conversar dentro de una semana, dentro de unos meses, para ver cómo cambia esta fotografía y ver qué cosa se plantea y cuál es la novedad, porque seguramente esto va a cambiar a semanas nada más de la elección y seguramente a días del proceso. Claro, va a haber todavía muchas subidas y bajadas en el camino seguramente. Gracias por la invitación nuevamente, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Giovanna Peñaflor, presidenta directorio de IMACEN, estuvo con nosotros, y recuerden, amigos, que ustedes pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, a través de nuestra página web www.otramirada.pe, y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Hasta otra oportunidad.